Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, queridos pequeños Padawans. Bienvenidos a una nueva lección de historia. Hoy vamos a tratar la Revolución Rusa de 1917, un hecho crucial que cambiará la historia y los hechos futuros. Entre sus consecuencias podemos decir la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, que tras la Segunda Guerra Mundial será, junto con Estados Unidos, el país más importante y más poderoso del mundo. Para este vídeo hemos elegido un formato de línea del tiempo, donde vamos a destacar, eso sí, de forma muy resumida, los hechos históricos más importantes de este momento. Empezamos nuestra línea del tiempo con la Primera Guerra Mundial. Ya sabéis que Rusia entra en la Primera Guerra Mundial del bando de los aliados, como parte integrante de la Triple Entente, ya que había abandonado su alianza con Alemania por los problemas en los Balcanes. Los primeros años de guerra Rusia lo afronta bastante bien, tiene victorias, pero ya sabemos que Rusia no era un país totalmente desarrollado, no era un país totalmente industrializado y no era una gran potencia armamentística. Como anécdota podemos decir que se cuenta que los pobres soldados a veces no tenían ni siquiera un fusil, una escopeta para ellos, sino que tenían que compartir un rifle entre dos o entre tres, cosa que creo que no debe dar mucha confianza en el campo de batalla. Esta situación va a ir explotando en 1917, que es el año crucial que nos ocupa. En 1917 se produce una gran crisis. Empiezan las derrotas en la guerra, hay un aumento del reclutamiento, ya que se movilizan más personas, más hombres para la guerra, y también una crisis de subsistencia. ¿Por qué? Porque falta mano de obra y no tenemos quien trabaje los campos. Y en 1917 va a empezar a estallar todo en febrero de 1917, que se van a dar lugar una serie de hechos uno detrás de otro. Eso sí, primero una aclaración. La fecha que vamos a decir actualmente se refieren al calendario ruso ortodoxo, que no es el que tiene actualmente Rusia, que es el gregoriano, que es el que tenemos el resto de Europa, pero en este momento Rusia todavía había adoptado el nuevo, así que las fechas que tenemos son las antiguas. Empezamos en febrero de 1917. El día 23 se produce una gran huelga en San Petersburgo y una gran manifestación cuyo lema va a ser paz y pan. Y abajo la autocracia, es decir, abajo la monarquía absoluta del zar. El día 24 no se han calmado los ánimos y aumentan las manifestaciones. El día 27, las tropas que han sido mandadas para reprimir esas manifestaciones se pasan al otro bando, es decir, se ponen de parte de los manifestantes. Y ojo, cuando tus cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se pasan al otro bando y están contra ti, amigo, la cosa se está poniendo fea, muy fea. El día 28, el gobierno del zar dimite y podemos decir que empieza la Revolución Rusa de febrero. No tenemos gobierno, se crea un gobierno provisional con un príncipe y a la vez se crea un soviet, el soviet de San Petersburgo, que va a ser como el otro poder dentro de Rusia. El 3 de marzo, el zar Nicolás II, el último zar de Rusia, el último zar de la casa Romanov, abdica. Ya sabéis que los zares, los reyes, no dimiten, sino que abdican. Y podemos decir que termina la monarquía en Rusia. Se va a proclamar la República. Se crea el gobierno provisional y va a estar liderado por Kerensky, que aquí lo tenéis, con una cara de pocos amigos. Kerensky, un político liberal que quiere implantar una democracia parlamentaria al estilo europeo. Y entre sus decisiones más controvertidas está la de que continúan en la guerra, lo que va a encontrar la gran oposición de los bolcheviques. Son unos meses un poco caóticos y llegamos a octubre de 1917, la otra gran fecha en este periodo histórico. Se va a producir la Revolución de Octubre. Y si la Revolución de Febrero era una revolución destinada más a conseguir una democracia parlamentaria, aquí ya va destinada y va a estar dirigida por los seguidores del movimiento obrero. Es decir, van a intentar implantar la dictadura del proletariado que decía Karl Marx. Se rumorea
que los zaristas van a dar un golpe de Estado. Y ante esta situación los bolcheviques se adelantan, lo dan ellos y toman el poder con su líder a la cabeza, Lenin, que va a ser el que dirija a partir de este momento Rusia. El gobierno de Lenin toma una serie de medidas. Entre las más importantes ya sabemos que estamos haciendo un resumen. Está la retirada de la guerra, que se hará efectiva, aquí tenemos la fecha, en febrero de 1918 con la paz de Brest-Litovsk, que es un acuerdo que se llega con Alemania. Otra medida a destacar, se cierra la Duma. La Duma es el Parlamento ruso. También se producen repartos y expropiaciones de tierras, lo que va a molestar muchísimo ¿a quién? A los dueños de esas tierras, a la nobleza. Otra de las grandes medidas es que los obreros van a tomar el control de las fábricas, no sus dueños. ¿A quién va a molestar en este momento? A la burguesía. Toda esta situación va a dar lugar a una gran guerra civil. Así, Rusia, desde 1918 hasta mediados más o menos de 1922, va a entrar en guerra. Una guerra que va a ser el enfrentamiento entre el ejército blanco y el ejército rojo. ¿Pero quiénes son estos ejércitos? El ejército blanco es el ejército que está apoyado por los zaristas, por la nobleza y por la burguesía. Y el ejército rojo está integrado por los bolcheviques. En ambos bandos van a ejercitar el terror, es decir, terror blanco si lo hace el ejército blanco, terror rojo si lo hace el ejército rojo. Esto significa que la población civil va a sufrir la ira, la violencia, las masacres de ambos bandos. En 1922 ganan los bolcheviques y con esta victoria se crea un nuevo Estado, la creación de la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que coge no solamente Rusia, sino muchísimas más repúblicas que había alrededor y que va a durar hasta su disolución en 1991. Es decir, esta profesora vuestra, que es un poco jurásica, sí señor, ha vivido en tiempos de la URSS, lo cual se agradecía mucho cuando se estudiaba geografía. La URSS, capital Moscú, y ya está. En 1924 muere el líder, Lenin, y se produce su sucesión entre dos colaboradores, Stalin y Trotsky. Durante unos años van a estar a la gresca y a la lucha continua, y en 1928 va a ganar Stalin, que dirigirá a la URSS hasta su muerte en 1953 y va a ser uno de los dictadores más conocidos del siglo XX. Vamos a resumir mucho las características principales de la URSS. En política, se trata de una dictadura de partido único, el PQS. Solamente se permite el PQS, el Soviet, las asociaciones de Soviet, el Soviet Supremo, todo está dirigido por el Partido de los Trabajadores. El resto de partidos se quedan prohibidos. Y durante el estalinismo, la época más famosa de la Unión Soviética, se produce una dictadura personalista. Toda la figura de Stalin abarca todo en Rusia. Es el padre del Estado, es papá Stalin. Es el encargado de llevar y de cuidar a la URSS y llevarla a su máximo esplendor. Pero es el momento de la grande represión socialistas comunistas. Stalin hace limpieza, hace purgas dentro de su propio partido, no ya contra los liberales o burgueses, sino dentro de su propio partido. Se quita de en medio a todo aquel que esté en contra de él, que tenga la más mínima sospecha. Para ello hay delaciones, hay torturas, hay asesinatos, hay juicios totalmente sumarísimos y muchos de estas víctimas serán enviados a Gulag, que son campos de concentración de trabajo, donde si te mandaban o te condenaban a 8 o 9 años, lo normal es que no salieras de allí vivo. En cuanto a la economía, es un Estado comunista, un Estado heredero de las ideas de Marx. La dictadura del proletariado controla toda la producción y toda la distribución. No existe la propiedad privada y para ello se van a crear los planes quinquenales. Son planes que van a durar 5 años, de ahí el nombre de quinquenales, en los cuales se va a planificar la economía, se va a decidir qué sectores se van a desarrollar y qué sectores se van a abandonar según las necesidades del Estado. Esto actualmente sigue existiendo. China, por ejemplo, sigue teniendo planes
de planificación de desarrollo. Socialmente se dan una serie de luchas, los bolcheviques contra nobles, burgueses, campesinos enriquecidos y por supuesto también contra los propios miembros del partido, como hemos dicho. Pero también vamos a tener grandes mejoras sociales. Recordar que Rusia venía del antiguo régimen, no se han producido esas revoluciones liberales del resto de Europa. Se va a hacer un gran programa de alfabetización de toda la sociedad, toda la población, se va a dar sanidad universal a todos, se va a implantar la jornada laboral de 8 horas, seguro de enfermedades, cobertura de desempleo, igualdad ante la ley y otros muchísimos más derechos de los trabajadores. Aunque curiosamente el derecho a la huelga va a estar prohibido. ¿Por qué? Bueno, porque el Partido de los Trabajadores ya vela por el cuidado de los trabajadores. Y para finalizar el vídeo vamos a dar un pequeño vistazo a las consecuencias en el resto de Europa. Los partidos y asociaciones del movimiento obrero toman la revolución como modelo. Y eso lo veremos posteriormente, por ejemplo, en Alemania, que lo veremos en el siguiente tema de los años 20. En 1919 se crea la Tercera Internacional, una red de partidos y todos afines al movimiento y que intentan extender la revolución soviética. A sus integrantes se les conocerá como comunistas. Y algo bueno, en muchos países occidentales se implantarán mejoras y avances sociales que respondían a reivindicaciones del movimiento obrero. ¿Por qué? ¿Con qué motivo? Bueno, evitar el ascenso del comunismo que era temido en todos los países liberales de Europa. Y con esto terminamos y espero que haya servido como simple resumen de lo que es la revolución de 1917. Y como ya sabéis, en el próximo, más y mejor.